Hola amigas y amigos, desde la Biblioteca de Cultura y Tendencias damos apertura a un nuevo capítulo de Observatorio CIT. Estamos dedicando este espacio a la literatura con dos escritores nacionales. Como siempre, decimos muchas gracias por apoyar este medio de comunicación independiente, centrado en la difusión de temas socioculturales, por visitar nuestro sitio web, por sumarse como seguidores a nuestras diversas redes sociales y en especial por el envío de comentarios y consultas en cada emisión de este observatorio. Nuestro segundo invitado hoy es el escritor y periodista chileno Lino Solís Dobando, quien está presentando su libro Reportero sin cabeza bajo el sello independiente Cinco Haces. El libro está bajo el formato de testimonio, ya que cuenta el proceso de desvinculación de un grupo de periodistas de un hasta ese momento exitoso, aunque sobrante proyecto editorial, justo en los momentos más difíciles de la pandemia. Lino, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros. ¿Me escuchas bien? Sí, perdón, estoy en la ciudad sureña de Rancagua, Ah, con muchas complicaciones. estamos al No, lado, todo pero bien. a veces es difícil conectarse ahí con Rancagua. Sí, todo bien. ¿Y Oye, muchas ustedes cómo gracias por están? muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar acá con nosotros, Lino. ¿Eh? No, feliz de conversar con ustedes. Para mí, además, Cultura y Tendencia es súper clave en mi carrera periodística. Fue mi primera casa cuando no se llamaba Cultura y Tendencia, que Sí, pues. tú ya quizás ya habrás contado eso, pero que se llamó en su momento La Cría, Cría Cría Cuervo, Cuervo, la cría, claro, tuvimos todo etcétera. el proceso. Sí, pues bueno, ahora nos convoca tu reciente libro eh, Reportero sin cabeza, Lino. Lo Así tenemos es. acá para que quienes no lo conozcan se vayan familiarizando con la portada. Bueno, tiene un humilde juicio, ¿eh? Tiene un airecillo borgiano, ¿no? Porque parece ser una cosa y se van develando capas que te llevan a otras. O sea, parece ser una crónica de un despido de profesionales, pero en rigor es una muy potente reflexión sobre el sistema social que hemos estado funcionando como país en las últimas décadas. ¿Cómo hiciste para hilar estos y, por cierto, otros varios elementos que componen el libro, Lino? Fue un proceso de descubrimiento, no puedo decir que lo planteé así desde el comienzo. Primero porque todas las cosas que se narran en el libro eran suficientes para haberme lanzado a la lona, y así fue, y en un momento de lucidez resultó el tema de poder estudiar un poco, y ¿Ya? surgió este diplomado en la Universidad Alberto Hurtado, de un diplomado de narrativa no ficción que tiene la gracia de que desde el día uno hasta el último día tú trabajas en función de un proyecto, de lo que puede ser un libro. Ya, perfecto. Y durante ese proyecto tú tienes un tutor, que en mi caso fue Roberto Hercher, que es quien escribió el prólogo del libro. Sí, Y él me fue guiando, yo creo, a la manera de, bueno, de un gran cronista como es él, con una tremenda trayectoria, pero sin duda también un alguna. poco terapeuta, viendo cosas que yo no veía, porque el proyecto inicial era una cosa parecida a la guía de teléfonos de periodistas cesantes de todo el país, una cosa, un plan Ya, quinquenal increíble. ya. Y estas capas que tú dices, yo creo que las fuimos descubriendo en el camino y entendiendo que el proyecto era mucho más de mí a través de los otros y no tanto de hablar de la industria, por decirlo de alguna manera. Claro, claro, claro. Por eso te decía que es un poco borgiano porque hay muchas capas ahí que van partiendo de un hilito, pero van llevando a otra gran historia o muchas grandes historias que nos presentan en Sí, este libro. sí, no había pensado en lo borgiano, ¿eh? Yo creo que es un libro, así como llaman los gringos, de crónica de no ficción creativa, donde desde lo real uno coquetea a ratos, que es lo que pasa en varios de los capítulos, con la literatura derechamente, y por Mm, lo tanto ahí se mete un poco la ficción también.
que es el campo en el que yo he publicado 8 libros hasta ahora. No había publicado nada en no ficción, a pesar de todo el periodismo. Entonces, yo creo que se fue también dando de forma natural como la comodidad de escribir de esa forma, eh, pero no tenía ningún modelo al frente. Ya. Bueno, a propósito de lo que comenta Lino, habría que decir que eres un escritor con harto carrete internacional. Hay que contar que hace años escribes literatura juvenil y que tus libros circulan por varios colegios de América Latina. Y has obtenido premios en concursos literarios acá en Chile y que tienes novelas publicadas. O sea, cuéntanos un poco de tu trayectoria literaria, Lino. Sí, yo la verdad es que empecé escribiendo literatura, por decirlo de alguna manera, para adultos, muy ligado con el tema del cuento, y por ahí publiqué en 3 antologías, después salí finalista del concurso Paula, pero todavía faltaba mi libro, que es lo que yo creo que todo escritor pretende, y eso se da poquito antes de que yo me voy a vivir a Ecuador el 2007, por la presión de una amiga, que me dice: te recomendé para la editorial Trillas de Colombia, que va a presentar textos para una licitación en México, a la Secretaría de Educación Pública. Yeah. Yo les dije que tú eres un muy buen escritor y que vas a escribir un cuento infantil. Y cuando me dice eso, yo digo: pero estás loca, yo no leo literatura infantil, no me interesa, eso es como un subgénero, o sea, subgénero en términos de evaluado, digamos. Claro, No, y bueno, pero la Pepa insistió, y escribí un pequeño cuento que se llama Cecil Púas, que, bueno, a esta editorial Trilla le fue pésimo en México, pero yo me quedé con ese texto y con la sensación de que escribir literatura infantil tenía un sabor especial y que había fluido muy bien ahí como con esa historia. Y cuando ya me iba a ir a Ecuador, bueno, mi expareja que vive allá me dice: yo lo puedo presentar acá, probemos, veamos si hay fortuna, y les encantó. Les encantó, y bueno, yo cuando llego a Ecuador, ese libro ya estaba impreso, y desde ahí parte la carrera de literatura infantil. Primero libros con Alfaguara Santillana, que gustan mucho, y Norma Ecuador me dice: vente con nosotros, y con ellos publico 3 más, y de ahí uno de esos libros salta a las bibliotecas populares de México, con un tiraje muy grande, y le va súper bien, tanto así que un año después, Pearson, que es este monstruo de la educación en el mundo, me contactan por Facebook, o sea, así de curioso y cotidiano. La editora de la primera colección de literatura infantil y juvenil de Pearson para América Latina, y me dice: nos encantó La Metamorfosis de Mao que publicaste en Norma, queremos 2 libros tuyos. Y yo fue, wow. Y bueno, y eso se dio, y ese es como los 8 libros que he publicado, y así que bueno, es larga. Además están 2 Gabriela Mistral que me he ganado con cuentos. No, hay un carrete largo. Sí, pues, pero pareciera que faltaba la patita acá en Chile. Es que claro, no había publicado nunca un libro mío, solo en antologías acá en Chile, y claro, era un deseo que estaba ahí, una tarea pendiente, y hoy estoy súper feliz con lo que ha pasado con el libro, con volver a escribir, bueno, además me tocó escribir en pandemia, reportearlo en pandemia, y además como terapia por todas las cosas que habían pasado. Me volví muy fértil, escribí mucho, escribí cuentos, escribí una novela corta, escribí este libro. Fue una manera como de pasar los malos ratos, porque, o sea, fue cesantía, el estallido. Yo vivo en una calle muy tranquila que se llama Ramón Corbalán, con Carabineros de Chile, donde Pero no ocurre nada. está en el medio del asunto, ¿no?
Sí, por eso digo que una calle tranquila, digamos, donde no ocurre nada, Claro, y estar allí 6 meses de lunes a domingo sintiendo todo en un estallido que yo celebré, pero también padecí. Es claro. una mezcla muy, muy, muy difícil. Entonces se juntaron muchas cosas. Pero la literatura, como me ha pasado muchas veces, o el periodismo me ha sacado a flote. Eso ha pasado. Ahora, todo este carrete que estamos hablando tuyo, literario, se aprecia notoriamente en Reporteros sin Cabeza, que es el libro que nos convoca hoy, en una mezcla eficiente y efectiva de analizar y contar. Mm. Sí, yo creo que el libro en una primera versión, que era de la que yo te hablaba, ¿Sí? que se llamaba, que era un buen título para un libro así, como pensé al inicio, que se llamaba Cuarto Poder, no hay vacantes. Ya, Era sí, interesante, pero era un sí, libro un poquito que suena más a libro de investigación, quizás, ¿no? claro, claro. Eh, y yo creo que ahí había bastante más análisis como de la industria. Había, de hecho, yo dejé harto reporteo fuera. Algunas escenas, por ejemplo, incluso de cómo la Asociación Nacional de la Prensa va a solicitarle la ayuda a Piñera para que lo salve de todo lo que estaba ocurriendo y del fracaso, y que Piñera les da un portazo y les dice, ustedes son una pyme más, y para eso como que tienen el fogape. Lo que por otro lado es entendible porque los dueños de los medios, no sé si se han portado tan bien como para ayudarlos, digamos, Claro. en términos. Ahí hay una cosa compleja, digamos. Mm, mm, Pero claro, sí, tiene que ver un poco con el analizar, pero yo creo que diría que sobre todo tiene que ver con narrar, con empatía, con contar el mundo privado de estos periodistas que son los protagonistas del libro con los que yo trabajé, y a quienes de alguna manera fui como rindiendo un homenaje sin darme cuenta, pero por otro lado, ellos son los que terminaron, a medida que lo iba escribiendo, enseñándome que, que habían herramientas internas que te ayudan a superar un duelo, o a mm, vivirlo mejor, porque yo creo que Reporteros sin Cabeza, más que un libro de periodismo y para periodistas, es un libro sobre el mercado del trabajo, sobre la ya, precarización del trabajo, y en un momento donde cae una bomba en Chile que es perfecta. mm. Pandemia, crisis de medios que venía desde el 2018, Mm, y, y estallido. O sea, sí. es perfecto, y como que desnuda toda esa precarización de la que no escapan los medios. Y ahora, Lino, ¿cómo califica o cómo ha sido la recepción del libro? ¿Qué has podido percibir en comentarios u opiniones de lectores? Lo que me ha dicho la gente, que yo creo que no es poco, es que el libro se lee de un tirón, y a mí me encanta eso porque soy muy lector de los cuentos. Yo creo que el libro se puede incluso leer como historias separadas, pero también como historias que están unidas así como por un hilo medio invisible. Mm, Eh, y eso me gusta, que se lea rápido, me gusta que haya humor, me gusta que haya trabajo de escena, me gusta que la gente sienta la atmósfera que se vivía ahí, que es una claro, atmósfera que estoy seguro que se vivió en muchísimas en pymes muchos y lugares. empresas medianas, en Mm, muchos lugares. O sea, mm, eso de los rumores, van a hacer esto, qué hacemos, cómo nos armamos, cómo nos organizamos, oye, pero nos van a pedir tal finiquito. O sea, todo eso que era una pesadilla, y además con la mascarilla puesta, que era un doble terror. O sea, yo creo que eso está muy logrado. Ahora, otro aspecto interesante del libro es que se arma con, que es lo que está un poquito, lo enunciaste tú, que se arma con todo lo que va pasando en Chile y en el mundo. O sea, pero a pesar de eso, a pesar de que tiene ese elemento que dices tú, que es la bomba perfecta, es un libro jodidamente positivo, digamos, o sea, optimista. ¿Buscaste ese efecto? ¿Cómo lo trabajaste? Tú dices como por. Sí, hay una cosa como media de redención hacia el final,
Perdona, es Yo que creo, como para dale. enmarcarte un poquito la idea, es como que al final del libro queda la sensación de que la libertad individual es más importante que cualquier otra cosa. Mm, de que la libertad individual es más importante que cualquier otra cosa. Sí, Explícame un poco más eso. porque es más importante que cualquier cosa material, o sea, no quiero entrar en spoilers, pero digamos los testimonios o las personas que te van contando o vas contando tú la historia de ellos, todos finalmente dicen, pero esto va a ser una oportunidad, lo quiero ver así, Mm, no se echan a morir en el fondo la idea. sí. Bueno, yo creo que eso tiene relación con lo que recién te decía, que yo me di cuenta en el trabajo del reporteo con cada uno de ellos, que significó hablar varias veces con ellos, eh, que ellos me estaban enseñando eso que para mí estaba siendo y que todavía sigue siendo complejo en mi historia, de cómo te desprendes de un lugar al que quisiste, al que amaste después de 10 años y te pasan esas cosas. Mm, Yo creo que mira, todos los tres periodistas que están ahí, pero también el topo que aparece, claro. todos son millennials y yo creo que pareciera, quizás es muy aventurado decirlo, pero podrían tener un nivel de resiliencia mayor Ya. que yo, que soy un boomer, y en ese sentido soy precario porque me quedé mucho más pegado y me he quedado pegado y a veces vuelvo a esos momentos. Yo creo que ellos me enseñaron, por eso decía, como el tema de la resiliencia, en algunos de ellos que era un proceso súper inconsciente. O sea, no Ya, era necesariamente algo, una planificación, pero claro. había algo en ellos que los hacía salir adelante y al final decir lo que tú dices, como esto, esto ya va a pasar, viene lo mejor, echémosle para adelante. Eso me lo enseñaron y yo creo que sí, que tiene esa luminosidad a partir de ellos. Por eso te decía que era como jodidamente positivo u optimista más Sí, bien, a pesar de que está todo ese elemento que tú súper bien describes aquí como la bomba perfecta. sí. Sí, yo creo que de hecho, yo creo que ellos después, bueno, en el lanzamiento del libro que lo hicimos en la universidad, ellos se acercaron. Uno siempre tiene como periodista y como escritor, más se mete en el tema de la no ficción, uno siempre dice, cresta, ¿qué me van a decir? Y además Claro. que uno no muestra el libro, entonces, pero al final fue como ellos como que se acercaron y como que me dijeron está muy bueno y lograste cachar la esencia de ese momento que era complejo para nosotros. Hubo momentos de mucha emoción por eso y yo Imagino. eso jamás se me va a olvidar, digamos. Bueno, a propósito de, de estos elementos que forman parte del libro, eh, ¿qué piensas tú que se puede como extraer como significado para la sociedad chilena esta mezcla de pandemia, cesantía, duelos, estallidos? ¿Cómo ves tú todo esto que en el libro está tan bien relacionado y puesto, pero esto que te pregunto obviamente no forma parte de la publicación, te lo pregunto al autor, digamos. Yo creo que es esta bomba, este cóctel de situaciones y de todas las emociones que encierra, yo creo que no han terminado como de germinar, quizás no van a terminar de germinar en términos como oscuros. Yo Ujú. creo que van a estar muy relacionados y ya lo están con todos los problemas de salud mental que están desbordando los colegios, las empresas, las calles. Yo creo que ese cóctel, esa bomba, es de una lenta propagación y por lo tanto es bien invisible. Es un poco como de lo que se decía de la COVID-19, como
claro. este enemigo invisible, o como a veces se dice como de la diabetes, este enemigo invisible. Bueno, esto también es como un enemigo invisible que está en muchísimos hogares, en muchísimas personas que están frustradas, que ya venían frustradas porque trabajaban de sol a sol y porque tenían malos sueldos o porque ya eran personas metidas como en el multitrabajo, donde ya se ha metido la tecnología y por lo tanto Mm, ya no hacen 3 cosas, hacen 6 cosas, pero no les pagan por 6 cosas. claro. Entonces yo creo que además la situación actual con todos los temas de la economía mundial, más los impactos que han tenido en la economía, los temas de los retiros y todo ello, eh, van a hacer que el miedo persevere, o sea, va a mantenerse entre nosotros y es súper difícil actuar. eh, no nos han preparado, nunca hicimos como una operación Daisy Mm, como para la incertidumbre prolongada. Ese es el punto. O mm, sea, todos los temas de desastre son de cosas que son eventuales y muy rápidas. Aquí hay claro. una cuestión que va a ser de un largo aliento y todos hablan de desabastecimiento a nivel mundial de varios insumos básicos, de recesión. Estados Unidos está casi a entrar en recesión técnica. El próximo año nadie lo ve muy bien. Entonces, eh, yo creo que va a haber muchísimos trabajadores sin cabeza. Hay muchísimos trabajadores hoy que están sin cabeza, pero que están trabajando en automático. Mm, Entonces lo veo complejo y yo creo que ahí es muy importante el trabajo del periodismo en el sentido de ser esa narración que el periodista que pueda narrar esas historias que ya no hay muchas. Roberto Herter dijo algo muy interesante a partir del Premio Nuevo Periodismo, mm, el que se entrega en Chile, que es el más famoso, y que le parecía algo preocupante, que hay muchísimo periodismo de datos, por ejemplo, que está muy bien, hay muchísimo periodismo de investigación que está muy bien, pero hay cada vez menos periodistas que cuentan pequeñas historias. ya. Hay cada vez menos cronistas que van a la calle y hablan con los lustrabotas, por decir de alguna cosa, o Mm, con los que claro. son los trabajadores del plantel de chancho que perfuma de manera asquerosa tal sector de la séptima región. O sea, Claro. Mm, eh, y yo creo que el acercarse y el narrar permite que otros tengan esas narraciones que son las que nos ayudan en momentos de aflicción. O sea, el periodismo, la narrativa, la literatura tiene también ese fin social. claro. Sí. Mm. Sí. Eh, bueno, aquí nuestra productora Varefka Usleme me está haciendo señas también que tiene comentarios o preguntas. Varefka, hola. Sí. Hola, hola Lino, ¿cómo estás? Un gusto Hola, saludarte. Vare. Buenas noches. Oye, Lino, felicitaciones desde la humildad por tu libro. Se lee, está increíblemente bien escrito, te pasaste. Mira, han llegado comentarios de PJ Undurraga, dice, el libro se lee rápido y fluidamente. Barangov dice, ¿cómo te fue reportando por Zoom? ¿Contras? Alejandra Brañez, que estuvo en la primera parte de este conversatorio, Sí. dice, qué importante abordar y conversar el tema de los duelos profesionales. A veces el periodismo duele y bastante, porque uno le pone mucho corazón y trabajo. La pura Sí. verdad. La pura verdad, bueno, la Ale también trabajó en América Economía, trabajamos harto tiempo y ella es tremendamente comprometida con sus trabajos, así que lo entiende súper bien. Y es súper importante. Esto son cosas como que los despidos en la empresa muchas veces suceden como en una oficina apartada, donde afuera está todo el mundo rumoreando y dice, oye, parece que están echando gente. Y la salida de cada uno de esos que echan es muy dramática. Es como, o sea, voy a decir una frivolidad, pero es como cuando a un jugador lo echan, le ponen tarjeta roja en un clásico. O Es un sea, clásico. o sea, claro, pero al menos ahí te
te están pifiando. Aquí como que hay silencio, nadie se dirige a ti, o si alguien se dirige te dice una cosa que es absurda, Claro. que mejor que no la diga. Es un momento muy complejo y además porque, o sea, saliste de ahí y nunca va a regresar y se queda una historia que es inmensa detrás porque el trabajo nos da profundo sentido, ese es el punto, nos ancla a la vida, de lo contrario seríamos muy como un barquito de papel así en el agua, ¿no? Entonces, yo creo que coincido con la Ale, que es súper importante que estas cosas se desarrollen, se cuenten, que haya mucho más registro de este momento. Ahora, yendo a la pregunta ya más como reporteril, como más de la técnica, yo no había reporteado, creo que casi nada a través de Zoom, pero bueno, a todos las cuarentenas como tan severas nos obligaron a eso, y además yo tenía este periodo forzado de un tiempo del diplomado, por lo tanto era un proyecto que había que sacar, sí o sí. Pero bueno, Zoom es mucho mejor para mí que el teléfono, y el ver uno permite también tener sensaciones, no por nada, además los psicólogos, los psiquiatras, los doctores empezaron a atender por telemedicina, por lo tanto, no es que estaban totalmente ciegos, veían menos, sentían menos quizás, pero yo lo pude hacer. Ahora, también eso finalmente lo complementé con hacia el final lo complementé con algunos encuentros. Yeah. Cuando ya se debilitó un poquito lo de los encierros, y eso me ayudó a complementarlo, a asegurar de alguna manera algunas hipótesis. Yo creo que fue una mezcla. El Zoom permite, pero evidentemente que no es el óptimo. Oye, pregunta, sin hacer spoiler tampoco, tu libro comienza hablando del topo, de la gente topo, sí. ¿Verdad? Sí, es tan chileno, pareciera, es más común de lo que uno cree. En los medios donde tú has trabajado, los medios de comunicación, ¿es un personaje habitual? ¿El topo o la labor que hacía el topo? Claro, la dinámica. La dinámica de que existe un topo siempre, digamos. Yo creo que yo creo que hasta en toda la familia hay un topo, o sea, es el que sí, siempre hay un topo, porque además es muy difícil mantener un secreto. Yo creo que de alguna manera hay una suerte inconsciente de que si yo le digo, Claudio, te cuento un secreto, pero no se lo cuente a nadie. Ya yo lo creo que hay ¿A quién se lo cuento? Sí, esa es la primera, pero la segunda vía es que yo creo que de alguna manera yo también quiero que lo cuentes. Ya. Pero algo o sea, no quiero contarlo yo, y al que lo cuentes tú, lo haces diferente, me blinda, me hace que tu versión sea tu versión y por lo tanto no es mi verdad. Tengo como una suerte de resguardo, hay varias capas ahí. Entonces yo creo que los topos son... Ahora, estos topos, que es como un gritón, como un sapo, pero un sapo oportuno y con conciencia social, digamos. Claro, porque, solidario. Claro, no es el que va y dice, oye, vi a tu polola con otro, no. Esto tiene que ver con denunciar, con darte la posibilidad, como fue acá, de adelantarte horas, claro, para poder enfrentar de mejor manera algo que era y que iba a ser ilegal, derechamente ilegal. Además, pareciera que hay varios periodistas también de varios medios que tienen topo para dar las noticias y consagrarse, digamos. Claro, bueno, esos son algunos que tienen conciencia social, que son estas fuentes en off, que es algo con lo que uno siempre ha reportado, gente que... Ahí también hay algo, que es como el que es en off, igual siempre quiere hablar, quiere aparecer como alguien clave, como alguien que está conectado. Sí, es como una suerte de marketing personal, pero en la sombra. Es como, yo soy importante, o sea,
cuando ve publicado la nota dice, eso tiene harto mío. Sí, La claro. carta profunda del caso del Watergate, claro. No, sí, hay de todo eso. Hay algunos más sociales y otros menos, pero los Oye, topos siempre están. otra pregunta, tú hablas de Evo herido, obvio, al comenzar el libro, y también hablas de que fuiste fiel a la empresa, pidiéndole esfuerzo extra a los periodistas para hacer Sí, labores por la empresa. Cuando sucede todo sí. esto que viene después, ¿existe en ti algún tipo de autocrítica? Sí, absoluta. Bueno, está un poco plasmado en el libro. Ahora yo creo que eso tiene que ver como con yo creo que hay un tema como de la cultura del periodismo, pero probablemente también es la cultura de otras profesiones que son tremendamente intensas. No es como la cultura en un hospital en el sentido que siempre está como el tema de la vida o la muerte en juego. A veces en el periodismo sí lo ha estado, pero cuando uno empieza el periodismo, yo lo empecé a fines de los 90, en un diario que era en LUN, en las últimas noticias, pero antes de la farándula, y era era un diario de crónica, un diario de ciudad, donde se escribía largo, donde se escribía muy bien, y esa gente vivía ahí. O sea, literalmente vivían ahí. Y además de eso, iba después a carretear a la salida de la edición. Por lo tanto, eran una familia. Entonces, está esa cosa como del compromiso total instalado. Aquí se me va la vida, esto es lo que yo quiero, y yo soy un observador del mundo, y en eso, evidentemente, que tú comienzas como jefe, porque cuando ya eres jefe, comienzas a tener una pata como en el negocio y una pata en el periodismo. Y esa ecuación es difícil, más cuando tú de alguna manera sabes que la industria está en crisis, que hay complicaciones, cuando ya te empiezas a enterar como de la cocina, que un día se vendieron más completos, que otro día se vendieron más hamburguesas, que falta pan, cuando te empiezas a enterar de todo eso, lo que quieres es también de una manera un poco paternalista salvar, y lo que dice es como animar al resto a hagamos este tipo de productos que pueden de alguna manera generar más ingresos. Ahora, lo que yo creo que ha sido de alguna manera una trampa, y ahí está mi autocrítica, primero es como en la entrega absoluta. No puede ser, primero está tu vida, y yo creo que, o sea, yo podría haberme muerto, está lleno de periodistas que se han muerto, no sé si en la redacción misma, pero digo, se murieron de estrés profundo, y yo vivía en un estrés profundo, yo nunca me desconectaba del trabajo, o sea, vivía de lunes a domingo pensando en mi trabajo. Y eso evidentemente que hizo que yo exigiera a los periodistas Lo mismo. lo más posible hacia una excelencia que era la que de alguna manera yo entregaba. ¿Cuál era como mi justificación? Es como quien se los pide no es un tipo que se está tirando las pelotas. Claro. Se lo está tirando el weón que se saca la cresta por la empresa más que ninguno. Y eso era así, pero eso es un error, es un error. Entonces ahí está mi autocrítica. Por eso te decía yo que el libro tiene el sabor de valorar la libertad individual, digamos. Iba pensando como por esa línea de lo que dices tú ahora recién. Sí, yo creo que tiene que ver como con mostrar cómo se muestran los afectos también en las empresas, cómo la gente se llega a querer, cómo se compromete, y cómo eso puede ser destruido por gente en la cual entregaste profundas confianzas, o sea, otorgaste confianza. Yo creo que, y desde ahí, desde ese choque, que es como la decepción total, la manera de rearmarse es con una cuota de optimismo. Yo creo que no hay ingenuidad, pero sí es necesario optimismo. Yo creo que eso está ahí. Y eso es lo notable de los que yo conté sus vidas, y por eso lo hice.
Oye, Lino, sabemos que en lo periodístico hoy estás emprendiendo junto a otros Sí, admirables colegas en el sitio web sí. techios.com, que recomendamos a todos quienes les interesa y les gusta la tecnología y la innovación emprendedora. Pero, ¿en qué estás literariamente hablando, Lino? ¿Qué se viene luego de Reporteros sin Cabeza? A ver, estoy súper interesado y estoy tratando, no es fácil, ¿ah? No es Mm, fácil, Chile no, mi experiencia de publicar en Chile no es sencilla. De hecho, profundo agradecimiento a Axel Piquet, gran periodista, gran editor, que editor es ahí de el, Cinco Haces. el editor y fundador de Cinco Haces, quien apenas yo subí una foto donde salía como el original ¿cómo se llama?, de Reporteros sin Cabeza, él rápidamente me escribió y me dijo, hablemos, me interesa, Mm, porque ellos publican crónicas. pues. Entonces, pero en esa imagen también se veía Bicho de Wuhan, que es la novela corta que yo escribí y que está de alguna manera inspirada en la comunidad de mi edificio, cómo se vivió la pandemia acá, pero ahí tiene muchísima más ficción. Claro, claro. Entonces, estoy como en la edición de un libro de cuentos Ujú. que podría llamarse como Bicho de Wuhan y otros cuentos, algo así. Ya, ya. Eso es eso es lo ficción. Me encantaría y estoy también moviéndome y ahí es complicado. Por eso digo lo complicado de publicar en Chile, porque hay que tener muchas más redes. Mi experiencia fuera en otros países no ha sido así. Ujú. De poder republicar los libros infantiles juveniles con los que me acabo de quedar con los derechos. Ah, Entonces perfecto. yo Ya. creo que hay, de hecho, por ejemplo, Cecil Puno infantil, que se publicó en Alfaguara Santillana, Ecuador, ese es un libro súper chileno porque está basado en el caso Sacharach. El Ah, 2007 ya. toca el tema del abuso sexual a menores a través de un grupo de niños que logra advertir las tocaciones de un tío de un furgón Ujú. escolar y toca además el tema de la pérdida de un ser querido a temprana edad, tiene Ah, mucho humor, no es un libro trágico, ujú, y ese, por ejemplo, podría ser un gran libro que pudiera republicarse acá. Entonces estoy como en esas gestiones, ujú, y lo otro es que estoy nuevamente estudiando, estoy como perseverando en esa beta, ujú. y estoy haciendo un magíster en escritura, en narrativa, también en la Universidad Alberto Hurtado. Perfecto. Y eso, así como el diplomado, tú comienzas a trabajar en un proyecto desde el Proyecto, primero claro. hasta el Mm, último día, en un ya. libro. Ujú. Estoy en eso, súper Oye, qué bueno. contento. Oye, y al igual que hicimos con Alejandra Brañez en la conversación anterior, nos gustaría que invitaras a quienes nos ven ahora y nos verán en otro momento a que lean tu libro. ¿Cómo pueden encontrarlo, Lino? A ver, el libro está en varias partes físicas, pero bueno, lo online la lleva, así que primero que puedan visitar el sitio web de 5ACE, que es 5aces.cl, ahí se vende el libro Ujú, de forma online. ujú, Pero si hay personas que quieren comprarlo en otro sitio, que quizás quieren que haya una entrega incluso internacional, el libro también está está en la comuna, está en la Quereo Forestal, en el sitio web, está en la librería del GAM, está en varias partes, no es parte un web. libro, como es un libro corto, Ujú, y los escritores ganamos como por kilo o como por gramos de claro, escritura, es un libro que no es caro. Y además, como he dicho y alguien destacó por ahí, es un libro que se lee así rápido. súper rápido y que los va a emocionar, les va a generar reflexiones. Yo estoy muy contento y creo que eso se transmite con la lectura. ¿No? Como decía Valesca, te felicitamos humildemente porque realmente es una joya de libro que amerita ser leído y que le vaya muy bien. Disfrutado. Bueno, Eso. sí, pues yo espero que sea así. Además, bueno, tiene ese prólogo con el Sí, que me creo la muerte absolutamente, porque sin duda. Roberto Sí, pues. es una eminencia en Iberoamérica, en el tema de crónica no ficción. Tuvo un cargo muy importante en la Universidad de Barcelona.
es como alguien muy, muy grosso. Así que él haya escrito y lo haya comentado, también le da un plus al libro, además de la edición notable, súper criteriosa de Axel Piquet, que además les recomiendo que lean los libros de Cinco Haces porque están sacando cosas muy, Muy muy interesante. interesantes Sí. que tienen que ver con la memoria del país, con una parte que muchos quieren tapar y oscurecer, pero que hay que leer, hay que tener memoria. Sí, pues a propósito de Roberto Herzberg, en la solapa, digamos, del libro, dice: qué suerte que te despidieron, Lino. Así bajaste a los infiernos a regalarnos estas joyas. Sí, sí. Bueno, él se ríe con eso. A mí me costaba masticar esa frase, pero creo que al final del día sí. Estoy más feliz que antes. Hoy se lo decía a mi mamá en una conversación porque le costó leerlo en términos de resistencia más bien emocional. Y hoy día terminó de leerlo y me llamó y se pegó su llanto de amor y me decía que estaba contenta de leerme de esa manera y yo le decía, es que hoy día soy mejor persona. Hoy día yo converso con mucho más, salí de una burbuja, voy a la calle, ando en metro, ando en micro, utilizo la VIP, me siento como un mechón en la universidad. O sea, mi vida ha cambiado trágicamente, no distinto a miles de chilenos, pero eso me ha ayudado a que viene algo mejor, como cuentan todos los protagonistas del libro. Del libro, sí, pues. Desde Argentina, Lino, Ledesma Lidia dice éxitos. Un saludo a Lidia, que la conozco, y éxitos también para ustedes que necesitan fuerza. Eso. Oye, Lino, queremos agradecerte profundamente todo este tiempo, te hemos exprimido harto rato, así que muchas gracias por estos minutos que nos has regalado. No, encantado de hablar con ustedes. Ustedes saben que les tengo un cariño tremendo a la revista, al proyecto, y también porque ahora yo estoy emprendiendo y los entiendo más que nunca, y sé que es difícil. Así que feliz de haber conversado con ustedes. Oye, un abrazo grande y bueno, vamos a seguir en contacto a partir de este link, Así va a obviamente. ser. Abrazo, Así va a don ser. Lino. Un abrazo, saludo, un abrazo, Vare, y a ti igual, Claudio. Un besito, Lino. Oye, Que y estén muchas muy bien. gracias a todos los que nos están viendo en vivo, a quienes nos van a ver en otro momento y a quienes nos van a escuchar en podcast. Muchas gracias también por acompañarnos. Varesco Abuleme en la producción general, quien les habla, Claudio Pereda, en la conducción. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web culturaytendencias.cl, que nos sigan en nuestras redes. Esta y otras entrevistas que hemos estado realizando en vivo en Instagram también pueden verse cuando quieran en nuestro canal YouTube Cultura y Tendencias TV. Como les decíamos, estamos desarrollando versiones en podcast, vamos a anunciarlo eso en nuestra web. Muchas gracias por todo, nos vemos.